Muy bien, muy buena tarde tengan todos. Vamos a iniciar. Ya estamos grabando la reunión. Y pues qué bien que estén todos ya reunidos. Vamos a tener una reunión muy fructífera con relación a lo que hemos estado viendo en los últimos días. Bien, hoy entonces nos toca ver. Me hace falta colocarme algo, espérenme por todos. Hoy nos toca ver la transferencia de calor dentro de una tubería, pero esa tubería tiene múltiples capas, es decir, que tiene cierto aislante. Fíjense, compañeros, que me quita un poquito de tiempo esto de que estén pidiendo admisión y no después de la hora. Bueno, entonces les decía que ahora vamos a tener, quité mi, ¿cómo se llama? Mi cursor de color, pero bueno, que se quede así. Entonces les decía, vamos a utilizar el láser. Que ahora vamos a ver, si se recuerdan ustedes, la clase anterior, vimos la transferencia de calor en un cilindro. Y ese cilindro, pues, dijimos que era un tubo. Obviamente ese tubo, pues, llevaba un diámetro interno, un diámetro externo, y al dividir entre dos estos diámetros teníamos los radio interno y el radio externo. La diferencia de los radios consistía prácticamente en el espesor de la tubería. Hablamos también de una longitud y determinamos que también existía un radio 1, un radio 2, una transferencia de calor que podría ser de adentro hacia afuera cuando se transportaba un fluido caliente por adentro del tubo y afuera había un fluido con menor temperatura, o que el calor fuera al revés, fuera de afuera hacia adentro cuando el fluido caliente estaba en el exterior y el fluido frío en el interior. Pero para ese entonces solo vimos una capa y por lo tanto solo una caída, ¿verdad? Una caída de temperatura entre esa capa, que era prácticamente el espesor del tubo. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y teníamos una resistencia 1 o una resistencia 2. Ahora la situación que tenemos es que ocurre que en la industria, para disminuir las pérdidas de calor, porque esa transferencia de calor que hay del centro de la tubería hacia afuera, eso es una pérdida de calor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos transportar vapor de un punto X a otro punto, dependiendo la velocidad del flujo del calor dentro de la tubería, el flujo de vapor, vamos a tener una pérdida. Yo les pongo de ejemplo antes las tuberías de la caldera del Cono Sur. Las tuberías estaban así prácticamente peladas. Ahí se sufría el problema de que habían compañeros que no se daban cuenta, se recostaban y se quemaban. Eran problemas de seguridad industrial. El otro problema era que yo recuerdo que yo utilicé esa caldera un par de veces cuando empezamos a utilizar el trapiche. Todavía no teníamos unas instalaciones del trapiche y empezamos a hacer las pruebas ahí. Y entonces la caldera producía vapor, pero la verdad es que se utilizaba mucho combustible. Yo recuerdo que para hacer un poquito de panela, pero un poquito, como unas 10 libras, 10, 15 libras, utilizamos una vez como 3 canecas de diésel. Entonces, era demasiado, ¿verdad? Para fines académicos, pues,
así se queda la cosa. Yo no sé cómo ahorita esté la eficiencia de esa caldera, ya no la he usado. Pero en ese entonces pensamos, bueno, y había en toda el circuito de tuberías, porque esa caldera también tiene ciertas tuberías en un cuarto anterior, donde supuestamente es el laboratorio el laboratorio de operaciones unitarias, pero que no tiene de nada tiene de laboratorio de operaciones unitarias. Ahí la vez pasada hicimos, bueno, no quisimos, sino que reconstruimos unos intercambiadores de calor, pero costó un montón, ¿verdad? Y la verdad es de que, ¿cómo cuesta con nuestras autoridades ahí? Ahí está, ya a mí me habían dado las llaves, yo empecé a trabajar, después me quitaron las llaves y la verdad que es difícil, no quiere la gente un cambio, no quieren trabajar. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en esa oportunidad, con los patojos de operaciones unitarias 3, que ya muchos de ellos ya son ingenieros agroindustriales, tomamos la decisión como un proyecto final del curso, ponerle un aislante a esas tuberías. Y bueno, eso era caro, ¿verdad? Porque regularmente se utiliza fibra de vidrio como aislante y como una capa protectora para que la fibra no se deteriore, se coloca una lámina que puede ser de esas láminas que vienen en la ferretería, de esas lisas, pero salía demasiado caro. Entonces, a través de una lluvia de ideas, lo que hicimos fue que recolectamos barro y conseguimos tuberías de esa tubería de drenaje. Por eso yo creo que todavía están ahí, espero que no las hayan arrancado. En las tuberías esas ustedes las ven que tienen un recubrimiento de tubería de drenaje, de ese de PVC, pero dentro de ese PVC se rellenó el PVC con barro. Y yo creo que tiene como 1 pulgada más o menos de espesor. Y se trabajó, los patojos trabajaron casi 1 semana haciendo eso, porque prácticamente toda la línea se aisló. Y miren, fue realmente increíble. Ahí a mí me gusta, ahí sí que realmente me gusta dar las experiencias, ¿verdad? Pero experiencias reales. No solo las experiencias que aparecen en los libros, sino que algo que sí se vivió y que es cierto, y que ustedes le pueden preguntar a cualquiera de los compañeros de los que llevaron operaciones unitarias en el 2013, 2014 o 2012, creo que fue. Ya son ingenieros ahora y pues gracias a Dios me tienen un gran respeto. Varios de ellos les estoy dando clases ahorita en una maestría de gestión industrial en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Y los compañeros pues ya eran unos jóvenes, así como ustedes, que andaban entre los 16 y 18 años en ese entonces. Ya pasaron 10 años, ya son jóvenes de 28, 30 años, que ya se graduaron, ya tienen, y ahora los miro yo, pues ya son hombres y mujeres que se sirven a la patria, pero siempre me guardan el respeto. Y precisamente estaban platicando con unos compañeros hoy en la mañana un aspecto propiamente de ese curso. Pues ellos trabajaron eso y cuando hicimos las pruebas, porque empezamos a ver velocidad con pusimos en una de las pailas cierta cantidad de agua y empezamos a ver ahí sí que con tiempos la velocidad de incremento de temperatura. Y miren, fue totalmente un cambio total. La eficiencia de esa caldera con respecto a calor mejoró, pero yo diría que casi un 350%, 400%. Y pues eso fue, yo tengo por ahí unas fotos. Vamos a ver si se las comparto para la próxima. Tengo unas fotos, vamos a ver ahorita yo creo que tengo una de esas fotos todavía en mi hoy tenemos tiempo y si no terminamos el tema. De todos modos, si ustedes tienen clase, pueden retirarse. Yo sigo grabando la clase y pues ahí seguimos después. Vamos a ver, quiero enseñarles eso porque sí es de ese tiempo. Vamos a ver si logro tener aquí. Ya sé dónde vamos a ver eso rapidito.
Vamos a ver dónde tenemos eso rapidito. Aquí lo tenemos. Me voy a meter al aula. A ver, no es mentira, miren, estoy dando clases en la Escuela de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, en una maestría de gestión industrial. Ahí les compartí a los compañeros les voy a compartir a ustedes también mi página. No sé por qué no les sabía, no me acuerdo si ya se los compartí o no. Pero creo que tengo esa página. Aquí está. Entonces, por aquí hay una foto, recuerdo que ojalá, aquí está, miren, esta foto que está aquí. Tal vez ustedes reconocen a algunos de los compañeros, ya la mayor, por aquí está uno que es bien conocido, que es hermano de este Manuel Reyes. Este compañero no se ha graduado todavía, pero trabaja en una planta de tratamiento de aguas, si no estoy mal. Por aquí está el ingeniero César Sarabia. Hay otro compañero que no se mira. Tengo un juego de estas fotos, las voy a sacar y se las voy a compartir. En ese entonces, pues, yo me interesé mucho en apoyar. Yo miren, la verdad que me ha gustado apoyar, pero esto a la gente le da envidia porque ahí en el curso desafortunadamente todos están acomodados en un cubículo donde parecen cochinitos todos juntos y no quieren salir de ahí a apoyar. Aquí se pueden ver, yo creo que todavía, no sé si ustedes han utilizado la caldera y todavía se mira esas tuberías porque las pintamos de color rojo. Y entonces aquí estábamos viendo con este ingeniero, ya estábamos haciendo las pruebas y nos quedó excelente. Miren, entonces pensamos, algunos hicimos, fíjense que hasta empezamos a probar en ese entonces la corteza de los cocos, ese material fibroso. De hecho, hay unas compañeras estudiantes, por aquí hay otras fotos, aquí está una foto, pero en el trapiche con algunos compañeros de otras generaciones. Este compañero que está aquí, Kevin Revolorio, ya está graduado. Estos por Araganes no se han graduado todavía. Aquí tenemos otras fotos donde está Kevin, aquí está la ingeniera Jessica Ho, creo que es. Ella ya se graduó, esta compañerita de aquí, no sé si ya se graduó. Por aquí está Hugo, el ingeniero Hugo, ya se graduaron también. Este compañero también ya se graduó. No me acuerdo cuál es el apellido de este compañerito. En ese entonces hicimos unas panelas en bloque. Aquí tengo una foto de hace como 1000 años, cortando caña. Aquí, esta foto que está aquí es cuando inauguramos el trapiche. Miren, ni siquiera lo habíamos pintado. Fue la primera molienda que hicimos hace como 10 años, si no estoy mal. Ahí andan esos patojos que les digo. Ya la mayoría de estos patojos ya no son patojos, ya son ingenieros, ya se graduaron y da gusto, pues da gusto la verdad que da gusto regresar rápidamente. Entonces, les contaba eso, que yo creo que alguien estaba pidiendo admisión, pero ya llegan tarde, hombre. Entonces ahí se le va la onda a uno. Bueno, entonces les decía que es bien importante. Ahí ustedes pueden verificar y tal vez alguno que me diga todavía están esos tubos así, con ese recubrimiento y pintados de rojo. Yo tengo ratos de no entrar ahí, ya no entré porque ya no, la verdad que ya no me inspiró ni ganas de estar apoyando. Me podrían confirmar ustedes que ustedes se han trabajado ahí muy duro. Todavía están aislados esos tubos. Compañeros, ¿están por ahí o no están? Sí, Inge. ¿Con quién hablo ahorita? Yo, Inge Elmer. Pero como que no tienen ganas hoy de recibir la clase, sería bueno tirar un examen corto. Vamos a dar unos 15 minutos más de clase y voy a tirar un examen corto mejor. Creo que no están motivados el día de hoy o están enojados, no sé qué tienen. Bueno, digamos.
Ahí se prepara, por favor, preparen su calculadora y su lápiz porque vamos a hacer un examencito corto. Vamos a animarlos. Bueno, entonces ya no les voy a estar contando nada. Yo veo que los aburro, no les gusta o no sé qué pasa. Bueno, entonces, pónganse pilas, pues, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tubería. Tenemos esta tubería. Aquí pueden ver ustedes que con mi mouse. A ver. Bueno, estamos con el mouse ya listo. Entonces, regularmente las tuberías son de metal y lo que se hace es de que se les pone un recubrimiento. Este recubrimiento de este tubo parece que es de fibra de vidrio. Entonces, tiene un recubrimiento de un material y después, pues, si se dan cuenta, tiene otro recubrimiento que sirve como para sostener ese material y que no esté expuesto y que se vaya a deteriorar más adelante. Entonces, regularmente se utilizan dos capas o pueden ser hasta 3 capas, o va a depender ahí sí de la cantidad de calor que esté saliendo y que se quiera de alguna manera disminuir, ¿verdad? Entonces, esta es generalmente el esquema. Tenemos radio 1, que es del centro del tubo a la superficie interior. Radio 2, que es del centro del tubo a la superficie exterior del tubo, que se convierte a su vez en la superficie interior de la capa siguiente. Por eso es de que estaba empezando con un buen preámbulo, porque lo que viene es un poquito complicado. De una vez se los cuento. Pongan mucha atención. Y luego tengo R3, que es del centro de la tubería al exterior de la capa 2, que a su vez se convierte en el interior de la capa 3. Y luego tenemos, en este caso, R4, que es al final la distancia que hay del centro de tubo al exterior de la capa 3 o la capa B. Tenemos entonces varias caídas de temperatura. Por ejemplo, teníamos ahí la caída de temperatura de T1 a T2, y entonces también se tiene la caída de temperatura de T2 a T3 y resulta una resistencia 2, y tenemos la caída de temperatura de T3 a T4 con una resistencia 3. Puede ser resistencia 1 o resistencia A, resistencia 2 o resistencia B, o resistencia 3 o resistencia C. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos establecido aquí este sistema sería el sistema de una tubería con 3 capas, o un sistema de cilindros con 3 capas múltiples. La primera capa sería el material de la tubería. La segunda capa sería de un material X y la tercera capa de un material Y. Las ecuaciones se plantean similar a las ecuaciones que tenemos de las capas. Si ustedes se recuerdan, esta ecuación no es. Yo recuerdo que había agarrado vamos a cambiarla rápidamente porque esta ecuación no es. La vamos a cambiar. Nuevamente tenemos todo en esta computadora. Vamos a ver. Esta creo que es. No estoy mal, ojalá que esa sea. Si no, no. Dijo que esta es.
Aquí estamos. Había agarrado. No, no es esto tampoco. A ver, ¿dónde guardé esta imagen? Variables de flujo. O de calor en capas múltiples. No, no es esta. Vamos a componer esta imagen rapidito. Yo creo que por aquí tengo el libro. Si no, les voy a explicar aquí directamente del libro, para que no tengamos mayor clavo. Bueno. Miremoslo aquí de una vez. Después les voy a pegar ahí voy a pegar esas ecuaciones. Aquí está. No sé por qué razón me salió eso y yo lo tenía bien ahí. Bueno, aquí pueden ver ustedes la ecuación general, si es prácticamente un cilindro de 3 capas múltiples. La ecuación de flujo de calor para la primera capa sería esta: T1 menos T2 partido resistencia 1 dividido la conductividad por el área media logarítmica igual a T2 menos T3, diferencia de radios, ¿verdad? Conductividad, área media logarítmica para B, y esto es igual a T3 menos T4, diferencial de radios dividido conductividad por el área media logarítmica de C. En este caso, es importante denotar que tenemos que sacar las áreas medias logarítmicas para cada capa, ¿sí? Aquí es donde se complica un poco la cosa porque se pone un poco trabajosa el proceso del cálculo. Sin embargo, podemos igualar, si sacamos las temperaturas de esta ecuación, va a pasar lo mismo que con las capas múltiples, que se eliminan las temperaturas 2 y las temperaturas 3 de forma algebraica y al final tenemos una ecuación, T1 menos T4 dividido resistencia A más resistencia B más resistencia C. Y al final T1 menos T4 dividido la sumatoria de la resistencia total. La ecuación de la resistencia es la misma ecuación que utilizamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo de un cilindro únicamente. Entonces, ahí voy a copiar esto para que les quede en el trabajo y pues tengamos, porque no sé por qué razón me equivoqué aquí con la ecuación, con esa imagen. Yo ya la había sacado, pero para no perder tiempo, entonces entrémosle de una vez a un problema. Miren pues, tenemos un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable. Tiene conductividad 21.63 watts por metro Kelvin. Tiene dimensiones, el diámetro interno es de 0.0254 metros y el diámetro externo es de 0.0508. Se recubre, estamos hablando de prácticamente, que este sería el tubo, ¿verdad? Y este es el espesor del tubo. El diámetro interno sería del centro, prácticamente esta parte de aquí, de extremo a extremo, de la parte del tubo, y el diámetro externo sería el exterior del tubo. Ajá. Se recubre con una capa, sería esta la capa B, con una capa de asbesto que tiene 0.0254 metros. Miren, de aquí para acá. Creo que es una pulgada. Y tiene una conductividad de 0.02423 watts sobre metro Kelvin.
La temperatura de la pared interna, estamos hablando de la temperatura que está aquí. Vamos a dibujar de una vez esa temperatura para que la veamos de una vez. La temperatura 1 estaría aquí. Aquí tenemos la temperatura 1 en este punto. Temperatura 1 dicen que es 811 Kelvin, no la voy a escribir ahí. Y de la exterior del aislante, imagínense ustedes, el calor viene aquí, que hay una resistencia. Luego aquí hay otra temperatura, que esta es la temperatura 3. Y luego sigue aquí la caída y sale al exterior del tubo, al exterior del aislante, dice. Perdón, esta sería temperatura 2. La que tenemos aquí es temperatura 2. Voy a borrar. Aquí. Temperatura 2 y para este caso sería la temperatura 3, la que está aquí a la salida. Eso significa que tenemos una resistencia 1 y tenemos una resistencia 2. Entonces, la temperatura interna del tubo, eso sí lo voy a poner aquí, T1 es 811 Kelvin y T3 es igual a 310.8 Kelvin. Ahí estamos. Entonces, ahora vemos y ya tenemos los valores. No, si se dan cuenta, no tenemos el dato de la temperatura 2, o sea, la temperatura que sale, que está en medio. A esa temperatura se le llama temperatura interfase. Esta temperatura que está aquí, esta temperatura T2, esa no la conocemos, no la están dando. Nos están dando la conductividad de A, que es 21.63 watts sobre metro Kelvin. Y también nos dan la conductividad de B. La conductividad de B es 0.2423 watt metro Kelvin. Nos están dando la longitud de la tubería, o sea, el largo de la tubería. Vamos a poner aquí longitud. La longitud de la tubería es 0.305. 0.0305 metros. Bueno, entonces, si ustedes pueden dar cuenta, aquí esta imagen tiene algo bien importante. Aquí adentro va a haber un fluido, ¿sí? Ese fluido, casi en la superficie de la tubería, va a tener una pequeña capa. Esa capa ahorita no nos interesa, eso lo vamos a analizar cuando ya estemos en convección. Se forma una película entre el tubo y el fluido. Y aquí afuera, pues también existe esa película, porque afuera hay otro fluido. Si es una tubería de una caldera,
adentro va a haber un fluido que es vapor y afuera el fluido que hay es aire. Entonces se forma también una película y a esas películas se le llaman capa límite. Esta sería capa límite exterior y esta sería la capa límite interior. Aquí ustedes pueden darse cuenta, esta parte rosada sería la capa límite interior y esta parte verde sería la capa límite exterior. Aquí en este caso TO es una temperatura externa del aire de convección y TL es una temperatura interna de convección también del fluido. Esas ahorita no me interesan. Esas temperaturas no me interesan. ¿Sí? Lo que me interesan en todo caso serían las temperaturas, la temperatura T1 que está aquí. Aquí está dibujado T1. En esta parte está dibujado T1. Pasa por aquí, hay una resistencia. Aquí está T2. Pasa por aquí otra resistencia y llega a T3. Aquí sería resistencia 1 y aquí sería resistencia 2. Entonces solo tengo dos capas, ¿verdad? La capa A, que es el material del tubo, y la capa B, que no me están diciendo de qué, el tubo dicen que es de acero y es un aislante de asbesto. Esta capa es asbesto, pero ya me dieron de una vez la conductividad y eso es bueno. La longitud es 0.305 metros y me piden que calcule la pérdida de calor y la temperatura interfase. La pérdida de calor y la temperatura interfase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la temperatura 1 es 811, la temperatura 3 ya 310, quiere decir que el calor está fluyendo del centro del tubo hacia afuera. Entonces me piden qué cantidad de calor está fluyendo y también me están pidiendo la temperatura 2 que está en este punto. Entonces ahora vamos a proceder a resolverlo. Vamos a tratar la manera de hacerlo lo más sencillo posible. Lo primero que vamos a determinar, solución. Lo primero que vamos a determinar serían los radios. Radio 1, si nosotros sabemos que el radio es igual al diámetro dividido 2, entonces en este caso el diámetro interno, o sea, el radio 1 de aquí para acá, sería el diámetro interno dividido 2, o sea, 0.0254 metros dividido 2. Alguien, por favor, que me dé que haga ese cálculo. Y luego tenemos el radio 2, que sería prácticamente, estamos hablando de los tubos. R2 de este punto a este punto tendría que ser el diámetro externo, que es 0. Si todavía no, ahí tenga el dato, yo se lo voy a pedir. Otra persona que haga este cálculo, 0.0508 metros dividido 2. Entonces, ¿cuánto nos dio en el primer dato? 0.0127. Muy bien, vamos a ver. Todos vamos a huevados. 127. 127 metros. Muy bien. ¿Y el otro cuánto nos dio? 0.0254. 0.0. 254. 250. Ah, es un 0, ¿verdad? Sí, 0.0254. Muy bien. Ahí se mira más o menos, ¿va? Metros. Muy bien. ¿Y R3? ¿Cómo me quedaría R3?
A ver, voy a empezar a llamar por nombre, así como hacen en las iglesias evangélicas. Ya con Kelly a la vez pasada ya habló. Vamos a ver. Aquí donde caiga, ¿cómo se llama? Patricia García. Buenas tardes, Patricia García. Si yo ya calculé el R2, el R1 y el R2, ahora me toca calcular el R3. ¿Cómo me quedaría el R3? Que sería desde el centro de la tubería hacia la parte exterior de la capa, pues, de la capa protectora o adelante. Una diferencia, ¿no? Escucha, ¿qué cambiada está su voz, Patricia? ¿O me está llamando otra persona de ese número? Disculpen. No, ¿verdad? ¿Quién es el compañero que habló? ¿Compañero? Yo, Roberto. Inge. Va, Roberto. Miren, para que los ubique, siempre preséntense. Buena tarde, ingeniero. Le habla Carlos y yo los ubico porque yo pensé que ahorita que Patricia ya de repente tenía un problema de por la gran voz que presentó puro locutor. Bueno, Carlos, ¿qué nos decías? ¿Qué se te ocurre a vos? Yo pienso que tal vez es una diferencia, Inge. ¿Una diferencia de qué? R2 menos R1, ¿no? R2 menos, pero R2 menos R1, este de aquí, para acá. Aquí todavía no estamos viendo diferencias de Rs. Pues, no colgues, dijo aquel. Quédate ahí, porque vos sos pilas. Todos son pilas. Vaya que son tímidos. Imagínate que R1 es el diámetro interno dividido 2. R2 es el diámetro externo dividido 2. Y R3, entonces, ¿qué sería? ¿A qué sería igual el R3? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Elmer de nuevo. Yo creo que la R3 es igual a la suma del R2 más el radio que se le añadió de asbesto. O sea, 0.0508 más 0.0254. Ok. Pero eso dividido 2. Ajá, obvio. Lo que dice el compañero sería, miren, R3 sería el diámetro 3 dividido 2, pero el diámetro 3 no me lo están dando. Entonces, ¿qué es lo que me está dando el problema? Miren, el problema me dio R1 ya lo calculé, ¿sí? Es este que está aquí. No quiero manchar aquí más el dibujo. Ya tengo el valor. R2, le voy a poner otro colorcito aquí a esto. R2 es de este punto para este punto, ya lo calculé, ¿sí? Que son los diámetros dividido 2. R3 sería el diámetro dividido 2, pero no me están dando el diámetro. Pero si yo ya tengo el valor del centro del tubo para acá y el problema me está dando por aquí, vamos a ver, aquí está, miren, aquí me está dando, no lo voy a manchar, solo lo voy a dejar así, miren aquí, me está diciendo que se recubre con una capa que tiene un espesor de 0.0254. Ya dijimos que el espesor de las tuberías es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, el espesor de las tuberías, nosotros los encontramos por diferencia de R's. Por ejemplo, el espesor de esta tubería tendría que ser R2 menos R1 y tenemos el espesor. Entonces, el espesor de aquí, ¿sí? Sería R3 menos R2, ¿sí? Pero ya me lo dieron. Eso sí lo voy a dibujar aquí. El espesor, el diámetro, el diferencial de R, aquí lo voy a poner. El diferencial de R, ¿sí? Sería R3
menos R2. Pero si ustedes se están dando cuenta, ese espesor, ya el diferencial de R ya me lo están dando. ¿Sí? El diferencial de R es 0.0254 metros. ¿Sí? Si yo quiero encontrar entonces R3, ¿qué voy a hacer? Sencillamente, R3 va a ser igual a diferencial de R. Este pasa para el otro lado y ¿cómo queda? Más R2. Entonces, R3 es igual a diferencial de R más R2. ¿Cuál es el valor del diferencial de R? 0.0254 metros más R2. Si se dan cuenta, dio el mismo valor, ¿verdad? 0.0254. 0.025.4. Entonces, R3, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual el valor de R3? 0.0508. 0.0508. 0.0508 metros. Esto, por favor, agárrenle bien el concepto, porque aquí es donde muchas veces se cometen los errores, porque no se interpreta bien. Voy a repetir bien esta parte. Miren, R1, ya sabemos que es del centro de la tubería a la superficie interior. R2 del centro de la tubería a la superficie exterior, que se convierte en superficie interior de la capa. Y R3 del centro de la tubería a superficie exterior de la capa. Los R's también se calculan agarrando los diámetros, que es el extremo de extremo. En este caso sería extremo de extremo a extremo interior del tubo, en la parte interior. El R2 sería de extremo a extremo, pero de la parte exterior del tubo. Y el otro sería de extremo a extremo. Pero como no tenemos ese dato, lo que me están dando es puramente el espesor de aquí para acá, ¿sí? Ahora que ya encontramos este valor, solo por pura inquietud, si yo tengo el diámetro interior, ¿sí? El diámetro interior del tubo, tengo el diámetro exterior del tubo, que se convierte también igual al diámetro interior de la capa. ¿Cómo calcularía yo el diámetro exterior del tubo? A ver, un valiente ahí que me ayude. ¿Cómo nos quedaría el valor del exterior del tubo? Un valiente rapidito. El diámetro exterior, pongámoslo aquí. Diámetro exterior. No multiplico ese por 2. ¿Cómo? No multiplico el R3 por 2. Usted multiplica el R3 por 2. ¿Sí, no? Sí. Usted podría multiplicar el R todo, pero imagínense, sí, esa sería una forma. El R3 por 2. El R3 por 2. O también puede ser el diámetro 2 o el diámetro exterior del tubo más delta R de B por 2. O sea, el diámetro externo tendría que ser el diámetro externo de la tubería. La estoy pintando aquí. El diámetro externo de la tubería más
2 veces el espesor de la capa, ¿verdad? ¿Por qué 2 veces el espesor de la capa? Porque el espesor de la capa solo me está dando prácticamente el valor de un radio, ¿sí? Y entonces yo necesito el valor del diámetro. Entonces podría ser, así como dijo la compañera, R3 por 2, ¿sí? O también puede ser diámetro externo, en este caso, diámetro externo de A, porque A es el tubo, ¿sí? De A, más el delta R, que el delta R, en este caso el delta R de B, es el espesor de B, multiplicado por 2. Copien esa ecuacióncita porque de repente en un problema que tengan que resolver no va a venir así como viene planteado sino que les pueden dar, por ejemplo, el diámetro 3 y de ahí les piden que calculemos de afuera para adentro. ¿Verdad? Es otro inconveniente que se puede presentar en el cálculo. Bueno, ya tengo entonces ahí los valores. Ya tengo los valores de los que he encontrado. Entonces ahora sigamos con el problema. Vamos a ver qué más encontramos del problema. Ya encontramos los radios. Eso es bueno. Ahora encontremos áreas medias logarítmicas. Número 2. Área media logarítmicas. Tenemos que tener primero, para calcular las áreas medias logarítmicas, se recuerdan que tenemos que tener el área de transferencia de calor interna y el área de transferencia de calor externa. Esa es para la tubería. Pero como también tenemos la capa, entonces el área de transferencia de calor interna de la capa es el área de transferencia de calor externa del tubo. Sí, porque es esta misma, ¿eh? Esta misma que tenemos aquí es el área esa. Y el área externa de transferencia de calor de la capa sería todo el envoltorio que tenemos en la capa. Esto ya no me voy a detener a explicar porque ya le expliqué la vez pasada con una hojita. Les hice ahí el ejemplo cómo era la cuestión. Eso quiere decir, miren, pues voy a regresar, que tengo que calcular las áreas medias logarítmicas, las áreas primero, tengo que calcular las áreas medias logarítmicas, pero primero, ¿sí? 2.1, calcular las áreas de transferencia de calor. Y para eso dijimos que para calcular las áreas de transferencia de calor había una ecuación. El área de transferencia de calor va a tener una ecuación general que es igual a 2 veces pi multiplicado por la longitud de la tubería multiplicado por el radio. Pero en este caso, entonces, vamos a tener el área. Vuelvo a pintar yo esta cosa, hombre. Dejo rayado, yo no quiero que tengan tanto clavo. Bueno, tengo que calcular el área interna. Área interna significa que tengo que tener un área 1. Aquí lo voy a poner. Tengo que tener área 1. El área interna del tubo sería área 1. Luego tengo el área externa de la tubería, ¿sí? Que también es el área interna de la capa, sería entonces área 2. Y de ahí tengo el área externa de la capa, que es la envoltura de la capa, y esa sería área 3. O sea, tengo que calcular 3 áreas internas, ¿sí?
Bueno, ahora me voy entonces. Tengo que calcular área 1. Y el área 1 va a ser igual a 2 veces pi por la longitud del tubo. La longitud del tubo ya me la dieron. Me dijeron que la longitud del tubo era 0.305 metros por 0.0. Ah, no, aquí no lleva 0. 0.305 0.305 metros por el radio 1. Ahí, háganme el favor, compañeritos. Anoten ustedes ahí rapidito los radios para que yo no tenga que estar regresando a la diapositiva. Copien el radio 1, copien el radio 2 y copien el radio 3, por favor. Así no estoy yo regresando a la diapositiva, porfa. Sí, yo creo que ya los copiaron. Bueno. Ya. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el valor del radio 1? 0.0127 metros. 0.0127 metros. Vamos a dejar ahí y que alguien nos haga el favor de hacer el cálculo. Todavía no me lo vayan a dar. Solo lo apuntan y después yo se los voy a pedir. ¿Verdad? Ahí, por favor, con sus calculadoras. Ahora, el área 2. El área 2 sería igual a 2 veces pi por el largo del tubo. Si ustedes se dan cuenta, el largo, la longitud no cambia, es la misma. Pero si va a cambiar el radio 2. ¿Sí? ¿Cuál sería el radio 2? 0.0254. Muy bien, 0.0254 metros. Muy bien. Y ahora toca el área 3. Solo quiero ver. Empezamos hasta las 6:45. Vamos de calidad. Y nos va a alcanzar. Entonces ahora sería 2 veces pi por el largo, sigue siendo largo, ese no cambia, 0.305 metros por, ahora lo que sí cambia es el 0.0508 metros. Ahora sí, por ahí ya empezaron a hacer los cálculos. ¿Cuánto nos quedaría el área 1? 0.0243. 0.0243. Compañeros, fíjense que tengo una duda. Aquí esto nos queda metros cuadrados. ¿Ustedes nos están apuntando ahorita en su cuaderno o sí? Bien, yo sí. Yo sí. Porque esta presentación queda. Bueno, si tienen ahí la habilidad de irlo haciendo, váyanlo haciendo así, pero yo esta presentación, aunque tenga los números chuecos, yo se las estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, para que tengan ahí en la plataforma, ustedes accedan también a esto, ¿verdad? Ahí están un poco los números chuecos, ya solo es de que ustedes vayan adivinando. Si están tomando su nota, pues está bueno. ¿Cuánto nos quedaría para el área 2? 0.0487. Metros cuadrados, ¿verdad? ¿Y el otro? 0.0974. Metros cuadrados. Ahí estamos. Muy bien. Entonces,
¿Cuántas áreas medias logarítmicas tenemos que calcular? ¿Se recuerdan cuando trabajamos el anterior? ¿Verdad? Calculamos, el área media era un promedio de esas áreas, pero no podemos poner un promedio, sino que utilizamos el área media. Si para el ejemplo anterior calculamos una área media que era el área media del tubo, ¿cuántas áreas medias logarítmicas tendríamos que calcular en este ejemplo? 2, ¿no? 2, ¿verdad? Así con toda convicción, díganme, no me diga 2, así no, como quien dice insegura. 2, ingeniero. 3, así mete las que dijimos, no importa, porque ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces sería... Yo pienso que son 2 porque... Solo son 2, porque sería el promedio de esta, que sería A, y el promedio de esta, que sería B. Si fueran 3 capas, serían 3 áreas medias logarítmicas. Si fueran 4 capas, serían 4 áreas medias logarítmicas. En este caso, solo son 2 áreas medias logarítmicas. Entonces, esas áreas medias logarítmicas las voy a dibujar aquí. AM L1, ¿sí? O mejor, le vamos a poner otro nombre mejorcito. Sería AM L de B y AM L de A. Perdón, aquí estoy mal. La primera es para A y la otra es para B. Esta es para A. Para la capa A y para la capa B. Entonces nos quedaría área 2 menos área 1, las áreas de transferencia, dividido logaritmo natural de área 2 sobre área 1. Quiero ver si me cabe aquí. Yo digo que sí voy a aprovechar este espacio, ya que creo que sí me cabe para hacer el cálculo de una vez. Vamos a calcular primero esa. Entonces, el área media logarítmica, aquí le voy a poner un signo de igual. Ustedes ya saben que sigue a esto que está aquí. Esto sería igual. Entonces, igual a. ¿Cuál es el área 2? El área 2 es 0.0487. 0.0487 menos el área 1, 0.0243. No le voy a poner aquí la dimensional para ahorrarme espacio. Dividido logaritmo natural, abro paréntesis, aquí si quieren, esto va con paréntesis, sería 0.0487 dividido 0.0243. Ok, ¿cuál sería ese valor? $0.0352. 0.0352. Claro, me hace sentido. 0.0352. ¿A todos les da así? A mí 51. Sí, igual a mí 51. ¿Qué pasaría ahí? O ¿352 o 351?
Le vamos a dejar 351. Muy bien. Y el área media logarítmica de B sería el área externa de la capa, que es área 3, menos el área interna de la capa, que sería A2, dividido logaritmo natural de A3 dentro de A2. Y esto sería entonces igual a ¿qué? Al área externa, que es 0.0974 menos 0.0487 dividido logaritmo natural de 0.0974 dividido 0.0487. ¿Cuál sería el valor? 0.0703. 0. 0. ¿Así? 0.0703. Ajá. Metros cuadrados. Este de Tengo aquí es en la área logarítmica A no le puso metro cuadrado. Ahí está. Ya se la puse ahorita. 0.0351 metros cuadrados. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos las áreas medias logarítmicas, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una división a esto para que no se nos vaya a confundir. Toda esta parte de aquí. ¿Sí? Y vamos a hacer este otro cuadro aquí. Ahí. Entonces, toda la parte 2 sería esta del problema. Ahora nos tocaría resolver la parte 3. ¿Qué creen ustedes que nos tocaría? La resistencia. Vaya. No vayan a estar viendo libros. Yo creo que este está resuelto en el libro. Pero si está resuelto en el libro, no está resuelto como yo lo resolví. Entonces, por eso es de que de repente me dan un dato y no cuadra con lo que yo tengo aquí. Las resistencias. ¿A qué es igual la resistencia? De una vez nos damos la resistencia. La resistencia 1 es igual al radio 2 menos radio 1 partido la Conductividad. K del primero, la conductividad del primero por el área logarítmica 1. Así va. Ojalá Así. que nos quepa. Luego R2. Ay. Créame que me está costando usar esta tableta, pero tengo que aprender. Así como los pijazos que me llevé cuando aprendí a manejar bicicleta. Tengo que utilizarla bien porque de aquí en adelante yo no creo que regresemos a la universidad. Ya dijo el rector que parece que el 2021 nos vamos igual. Bueno, R2 sería entonces, ¿a qué sería igual? El radio 3 menos el radio 2. Menos el radio 2 dividido La conductividad B por el área logarítmica 2.
por el área media logarítmica de B. Ya va. R1 y R2. ¿Por qué solo dos resistencias? A ver, compañero, ¿por qué solo dos resistencias son? ¿Solo dos son? Porque solo hay dos capas. Solo hay dos capas, ¿verdad? Va, metámosle números. Entonces me hubiera quedado mejor esto más abajo, pero ya lo dejé ahí. Bueno, entonces, metámosle datos. Resistencia 2 menos resistencia 1, perdón, R2 menos R1, por ahí ustedes tenían esos datos. O creo que aquí están, ¿va? R2 era 0.0487 y R1 0.0243, ¿verdad? Así creo que es. 0. Verifiquen, por favor, si así es. 0.487 menos, le voy a poner aquí un paréntesis, menos Inge, esas son las áreas, los radios. sí, Radio es 54. los radios serían, por eso les estoy diciendo que verifiquen ustedes ahí rapidito, porque ustedes tienen los valores de R en otra hoja, para no regresar. Estos son los R, ¿verdad? Estos que están aquí. 0.0254 y 0.0127. Sí. 0.0254 menos 0.0127. Voy a cerrar aquí y esto yo sé que son metros. La conductividad de A, ¿cuál era? 21.63. La conductividad, ¿por qué será tan alta esa conductividad? ¿Ya vieron qué valor tan alto? 21.63. ¿Es acero o no? Watts sobre metro. Es conductividad alta porque es un metal. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de eso en la primera clase? Los metales tienen alta conductividad. El área media logarítmica, entonces sería aquí 0.0351, ¿va? 0.0351. ¿Cuánto sería eso, por favor? Cero 0.0167. 0.0167. Ajá. 0.0167. Kelvin sobre watt, ¿verdad? Aquí está echándole una raya a esta babosa. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a seguir con el otro. Esta era una. Bueno. R3 sería, en este caso, sería R3 0.508. Menos 0.0254. Y estos son metros. Dividido la conductividad de B. ¿Cuál es la conductividad de B? 0.2423. 0. 24-23.
2423. Estos son watts sobre metro Kelvin. Multiplicado por el área media logarítmica de B, que es 0.0 0.703 metros cuadrados. ¿Cuánto me da eso? 1.49. 1.49. Entonces la resistencia total sería igual a 0.0167 Kelvin sobre watts más más 1.49. Miren aquí. Aquí se da cabal lo que explicábamos la primera clase. Cuando un material tiene alta conductividad, la resistencia es bien baja. Miren la conductividad del metal, 21.63. ¿Sí? 21.63 y la resistencia es bien bajita. Por otro lado, la conductividad de, ¿qué era lo que teníamos? Fibra de vidrio, ¿era, no? Asbesto. Asbesto es la cosa, ¿va? La conductividad del asbesto, 0.2423, pero la resistencia en comparación a la del acero es mucho más alta, ¿verdad? A medida que la conductividad es alta, la resistencia es baja. Y si la conductividad es baja, la resistencia es alta. ¿Cuál sería entonces el valor de este dato? 1.5067. Sería 5067 o ya sea 1.51. Lo vamos a, si quiere lo vamos a, yo les recomiendo, en este caso ahorita que la compañera mencionó, utilicen hasta 4 cifras. En este caso, les voy a explicar por qué. Porque hay unos problemas, ahí les encargo que ustedes vean los problemas propuestos que tiene este libro al final del capítulo. No se atengan, no esperen a que yo les diga, miren, tienen que hacer los problemas tal, porque aquí esto ya no es para bulitos. Ustedes están en una universidad y aquí la educación es responsabilidad del profesor, 50% y 50% ustedes. De una vez, yo les estoy dejando un ejercicio, pero traten la manera de hacer los ejercicios que están al final del libro. Hay otro libro que está en la guía programática, que es operaciones unitarias y transferencia de calor, algo así, que vamos a ver de una vez antes de que se me escape aquí en la guía programática. Ahorita se me escapó el nombre de este cuate, pero aquí está en la guía programática. Pues a ver si sale. Bueno, me la descargó, no quería que me la descargara, quería que me la abriera, pero todos nos la vamos a abrir aquí. Ahorita se me olvidó el nombre de ese libro, ese libro como lo utilicé yo también cuando estuve estudiando. Me fue el nombre de este libro condenado.
de este autor es la cosa. De McCain, Operaciones Unitarias Básicas de Ingeniería Química. Ese libro, Operaciones Básicas de Ingeniería Química de McCain y Smith, búsquenlo en internet y lo descargan. Ahí está gratis. McCain y Smith. Este libro tiene problemas resueltos y la mayoría de los problemas que tiene resueltos están resueltos en el sistema inglés. Es lo contrario a lo de este libro, que este libro tiene resueltos los problemas en el sistema internacional y tiene una unidad cabal de transferencia de calor en los mismos puntos. Búsquenlo en internet, por favor, lo bajan y si hay problemas ahí propuestos, hagan esos problemas. Bueno, rápido porque ya vamos casi para terminar el periodo, si no después creo que tienen otro por ahí, ¿verdad? Y no quiero estar damnificando. Bueno, entonces miren pues, ya obtuvimos hasta el valor de la resistencia. Entonces ahora simplemente vamos a poner nuestra ecuación general de calor. Y entonces la ecuación general de calor va a ser igual a T1 menos T3 dividido la resistencia total. ¿Cuánto dijimos que era el valor de R1? Perdón, de temperatura 1. La temperatura en el interior del tubo. 811. 811. Sí. 811 Kelvin menos la temperatura exterior ya de la capa, fuera de la capa. ¿Cuánto era? 310.8. 310.8 Kelvin. Dividido la resistencia total. ¿Cuál es el valor de la resistencia total? Lo tenemos aquí atrásito. 1.5067, ¿va? 1.5067 Kelvin sobre watt. ¿Cuál es el valor del flujo de calor entonces? 332.9. 332 cabales. Sí, sí se aproxima, sí, porque da 331.98. No aproximemos. Ya les dije que, por ejemplo, sí, se me había olvidado. En las resistencias, cuando saquen resistencias, agarren siquiera las 4 decimales. Porque muchas veces hay problemas que lo que le piden a usted es al revés el problema, ¿va? Entonces les están pidiendo los diferenciales de R. Y si ustedes aproximan esto, a veces hay valores, miren que las R son muy sensibles. Miren los valores, como están dados en milímetros, cuando se pasan a metros, tienen decimales y son muy sensibles. Entonces, si ustedes aproximan una aproximación, va a ser que sea el resultado no sea el que esperan. Y eso les va a ocasionar problemas porque uno dice, no me sale. Y entonces es clavo, ¿a 300 cuánto? 331.98. 331.98. A esto sí dejemos los dos. Estos son watts. Bueno, este sería lo primero que nos pidieron. ¿Qué otra cosa nos pidieron? La temperatura de la interfase. La temperatura de la interfase. ¿Sí? O sea que nos están pidiendo la temperatura 2. ¿Sí? Aquí yo borré esta babosada porque se me pasó un rayón. Pero la temperatura que me están pidiendo es esta temperatura que está aquí. Temperatura 2.
No está ahí realmente, sino que está donde está la línea. Esa es la temperatura de la interfase que no tengo y que me la están pidiendo. Entonces, igual, esto es igual a lo que sucedió en los bloques, ¿verdad? Yo puedo de alguna manera utilizar la ecuación. Yo creo que aquí puedo utilizar de los dos lados. La puedo hacer con la de afuera o la puedo hacer con la de adentro. Entonces voy a probar con la ecuación del lado dentro, que sería calor es igual a temperatura 1 menos temperatura 2 dividido resistencia 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya este valor, si le meto datos, sería 811. El valor de aquí, Kelvin, menos temperatura 2. El valor de la resistencia 1, démelo por favor, que lo tengo del otro lado. ¿Cuál es el valor de la resistencia 1? 0.0127. 0.127 67 creo que es. Va. Sí. 0.067, ¿va? 167. ¿Tienen clase ahorita ustedes? Sí, Inge. ¿Qué clase tienen? Todos los días están recibiendo clases. 0.0667. Dijimos que esto era Kelvin sobre watts. Voy a sacar los datos de aquí, ¿verdad? Y entonces esto me quedaría, al sacar los datos, me voy a ir de una vez hasta T2. T2 me quedaría entonces igual, aquí le metí datos, tendría que ser igual a T1. T1 menos calor por R1. Entonces esto sería igual a T1 811 Kelvin menos calor. El calor es 331.98 watts por R1, 0.167 Kelvin sobre watts. Háganme rapidito eso, por favor. ¿Cuánto da? A mí me da 805.46. 805. 805. Punto 44 me da a mí. 45.59. Esa, la temperatura sí le podemos poner 2 decimales o 1. Lo que son muy sensibles son las resistencias y las conductividades. Entonces, 805 punto algo, ¿verdad? Punto 45. Punto 45 grados Kelvin. Va. Ese es de un lado. Yo lo hice así como hicimos el... Ay. Ese es de un lado. Hagamos del otro lado. Para que miremos cómo nos queda el otro lado. ¿Sí? Del otro lado tendría que ser. O sea, aquí me quedó este color desgraciado. Bueno, miremos el otro lado. El otro lado tendría que ser temperatura 2, ¿sí? Menos temperatura 3.
temperatura 2 menos temperatura 3 partido resistencia 2. ¿Qué temperatura estoy buscando? Temperatura 2. 2. ¿Ah? Entonces, aquí, ¿cómo me quedaría la temperatura 2? La temperatura 2 sería igual a la temperatura 3. Ya despejado. Ay. Temperatura 3 menos calor o resistencia 2. O sea, la temperatura 3 son 811 menos el calor 331.98 watts. Inge, la temperatura 3 no es eso. 800. La temperatura 3 no es 310. Sí, Inge, la temperatura Es 310. Ah, permítame un segundito. 310.8. 310. Gracias. 310.8. Sí, es cierto, estaba agarrando la temperatura interior, ¿va? Menos 805.40, menos resistencia 2. ¿Cuál es la resistencia 2, patojos? Esa ahí la tienen ustedes. 1.49. 1.49. 1.49. Esa es la resistencia 2. Revisen bien. Sí. Sí, esa es. 1.49. Sería Kelvin partido watts. Bueno, entonces tendríamos entonces 310.8 menos 1. Aquí no nos va a salir esto. ¿Cuánto les da ese dato? Menos 183.9. No, eso no es así. Aquí vamos a ver qué error estamos cometiendo. Tenemos temperatura 2 menos temperatura 3. Sería temperatura 3. Creo que en el signo estamos equivocados. ¿Cuánto le sale este valor de aquí? 331.98 más 1 por 1.49. $331.98 más por 1.49. 494.65. Más 310. Más 310.8. 805.45. 805.45. Solo el dato de aquí démelo porque se me olvidó. 331.98 por 1.49. 400 algo creo que era, ¿eh? 94. 494. Sí, punto 65. 494.65 Kelvin, ¿va? Todos son Kelvin y Kelvin. Ahí está. Entonces, ahora sí, al sumar eso, aquí en el signo estábamos fallando. Son 805.45. 45 o 46. 45. 805.45 Kelvin. Entonces aquí podemos verificar las temperaturas, la misma temperatura por dos
por dos cálculos diferentes, ¿verdad? Por la parte del tubo, ¿sí? Por la parte del tubo y por la parte de la capa. Esto va a salir solamente aquí. Inge, Nosotros hicimos bien el cálculo del calor. ¿Quién está hablando por ahí? yo lo hice por la otra forma del video que nos dejó en la plataforma y también me dio lo No mismo. importa, no importa de qué forma lo puede hacer. Incluso esto puede hacerse hasta de una forma mental. Como yo les decía, si ustedes ya saben, por ejemplo, que la temperatura interfase, si la temperatura interior es más alta que la temperatura exterior, quiere decir que la temperatura interfase va a estar en medio de las dos. Entonces, en este caso, la temperatura interfase, si vamos a trabajar con la capa 1 o con la capa 1, tendría que ser la temperatura 1 menos la conductividad, menos la resistencia por el calor. Y tenemos la temperatura 2. En este caso, ¿verdad? Tenemos que ya sabemos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 3 para este caso, pero tenemos diferente el planteamiento. Aquí no le vamos a restar, sino que le vamos a sumar, porque la temperatura 3 es menor que esa temperatura 2. Entonces sería la temperatura 2 más el calor por la resistencia 2. Ya es una cuestión de pura lógica, ¿verdad? Y entonces ahí ya corroboramos y no nos equivocamos, corroboramos el cálculo matemático que está bueno. Entonces, esto sería para todos. Les recomiendo que ahora ustedes hagan el mismo problema, pero desde el inicio, ¿verdad? Van a volver todo al sistema inglés. Esta conductividad al sistema inglés, ahí están ya las conversiones. Las temperaturas estas Kelvin las pasan a grados Celsius utilizando la ecuación tradicional y luego las pasan a grado Fahrenheit. Aquí no vayan a utilizar todavía un grado Celsius es igual a un grado Kelvin, todavía no. Y esto lo pasan esto creo que es un pie. Este valor de 305 metros creo que es un pie. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o tiene alguna pregunta. Hicimos el problema bien despacio, de manera que todos, pues no surgieran dudas ahí, porque a veces cuando se trabaja solo por querer llenar el pizarrón, pues lo puede hacer uno, pero al final ustedes son los damnificados. Entonces, ¿alguna preguntita que tengan? Yo de todos modos, hay un tutorial ahí de una ingeniera, creo que tiene un problema similar. Yo lo voy a subir para que ustedes lo miren, pues, y que esto les refuerce un poquito. De repente, yo creo que ya tenemos material para examen corto. Les voy a avisar de una vez. Si es así, pónganse pilas, repasen y hacemos el examen corto el día viernes. Ustedes ya saben que el examen ahí les va a aparecer en la plataforma y pues únicamente lo que tienen es resolverlo. Ya saben ustedes cómo trabajar. Trabajan con hojas y de ahí lo pasan a PDF y de repente hacemos un examencito. Yo les voy a avisar para no agarrarlos en curva. Ustedes estudien de una vez. Yo les reconfirmo el día viernes. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Les agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy. ¿Están todavía por ahí? No se me han ido. Sí, gracias. Por favor. Muy bien. Entonces ahí estamos. Muchas gracias, jóvenes. Que Dios los bendiga. No sé, de cualquier cosa estamos ahí siempre por WhatsApp platicando. Gracias, Inge. Feliz noche. Bueno, Feliz noche. bueno, Luego, Inge. bueno.